Hola amados, es una bendición estar juntos de nuevo y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina. Doy la bienvenida a los estudiantes de la Facultad de Teología Latinoamericana que están con nosotros en este estudio. Y bueno, qué bendición, estamos estudiando Romanos y específicamente estamos estudiando las columnas, y así se llama este estudio, las columnas de nuestra seguridad. Y este estudio comprende Romanos 6, Romanos 7 y Romanos 8. Ya hemos estudiado Romanos 6 y Romanos 7 y eso está en las sesiones anteriores de esta serie. Hoy vamos a entrar en Romanos 8. Hemos hablado en el texto anterior, en la sesión anterior, hablamos de la lucha del creyente y la solución que Pablo nos da al final del capítulo 7. Y ahora en el capítulo 8 vamos a entrar vamos a expandir en la solución a la lucha del creyente y vamos a ver exactamente qué es lo que Pablo nos dice sobre el don de no condenación. Si usted está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Bueno, entramos en el estudio. Le recuerdo, si no ha descargado la guía de estudio, descárguela aquí. Y en la guía de estudio están todas las notas, los textos bíblicos de esta serie completa, no solamente de hoy, sino de las 2 sesiones anteriores. Y también hay una cantidad de recursos, información sobre recursos y una cantidad de estudios gratis, con sus guías de estudio también de series pasadas. Estamos hablando de la serie de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de la serie de profecía bíblica, de escatología, y bueno, otras series por ahí, otros estudios bíblicos que son individuales o separados también. Todo eso está ahí en la guía de estudio, amados. Si no se ha suscrito al canal, hágalo por favor. Una vez que usted se suscribe al canal, usted recibe notificaciones, especialmente si selecciona la campanita y escoge ahí recibir notificaciones. Cada vez que sacamos videos nuevos, cada vez que tenemos una sesión en vivo, cuando tenemos pensamientos, reflexiones, estudios bíblicos, lo que sea. Y también cuando anunciamos algún material. Dicho sea de paso, le recuerdo que tenemos este libro gratis, Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios, cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros, a todo color. Es una bendición, yo sé que va a ser una bendición para su vida y están todas las bases de cómo comenzar a estudiar la Biblia, aprender a cómo estudiar la Biblia. Y no solamente está eso ahí, hay una cantidad de recursos que están aquí incluidos gratis también, libros, guías de estudios, una cantidad de cosas, incluyendo información sobre los cursos de teología, liderazgo, vida cristiana, todo eso está aquí y la información para descargarlo está ahí en la descripción, ¿sí? Gloria a Jesús. Entramos en el texto y en el capítulo 8 de Romanos, el verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que este texto no aparece, la segunda parte del texto no aparece en los rollos más antiguos. La Reina Valera, que viene de la Biblia del Oso, cuando la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina hizo la traducción y luego Cipriano de Valera hizo la revisión, en ese entonces los rollos que estaban disponibles, los manuscritos que estaban disponibles, eran los manuscritos más recientes. Los manuscritos que se encontraron de años más recientes. Con los descubrimientos, por ejemplo, de los rollos del Mar Muerto, pudimos tener en nuestras manos manuscritos más antiguos. Mi esposa y yo tuvimos la bendición, la oportunidad de estar en el museo donde tenían una exposición completa de los rollos del Mar Muerto. Nosotros pudimos verlo con nuestros propios ojos, ¿sí? Y tenemos inclusive ahí algún material que nos traímos de ese entonces. Hace años de eso, hace como, yo diría que será unos 15, 20 años de eso, más o menos. Bueno, cuando se descubrieron estos rollos del Mar Muerto, todo el texto vino otra vez y no solamente comprobó
todo lo que tenemos en la Biblia, que es correcto, y que en manuscritos más antiguos ahí está todo. Sin embargo, había algunas cositas que se añadieron en manuscritos más que vinieron después, como algunos detalles en el margen o de entretextos, y eso se entró en las traducciones. Ahora en traducciones más modernas esas cosas no aparecen, o aparece una nota diciendo esta parte no está en los manuscritos más antiguos, y tenemos que prestar atención a esos detalles, ¿sí? El texto dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en lugar de coma, en el original, ahí termina. Bueno, no hay coma ni punto porque en los originales no existían capítulos y versículos. Usted sabe eso. Pero ahí el texto ahí para y entonces continuaría lo que dice el texto que sigue. Ahora, yo siempre he dicho, aunque no están los manuscritos más antiguos, esto ni quita ni añade nada al texto, porque el contexto verdaderamente lo completa. Si lo malinterpretas, sí es un problema, porque el texto dice: los que andan no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La interpretación de andar conforme al Espíritu para algunos movimientos es un poco diferente. Alguna gente piensa, por ejemplo, en movimientos carismáticos, movimientos pentecostales, piensan que andar en el Espíritu es en la llenura de los dones, en la manifestación de los dones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que está diciendo el texto aquí. La comparación entre espíritu y carne acá es la misma comparación que Pablo hace entre ley y gracia. Es la misma comparación. La ley, carne; la gracia, espíritu. Estamos nosotros en el nuevo régimen del espíritu. Nuevo régimen del espíritu. Dice en el capítulo 7, verso 6 de aquí de Romanos. En el nuevo régimen del espíritu. ¿Sí? No bajo el régimen viejo de la letra o de la carne, o en este caso, como dice el texto aquí, o de la ley. Pero como dice el texto aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Diga conmigo: ninguna condenación. Dios te da el don de no condenación. Aquella mujer que fue hallada en el acto de adulterio, ¿qué le dice Jesús? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Mucha gente han interpretado eso como que el Señor le está diciendo a ella: ¿sabes qué? No peques más, como un mandamiento, como una orden. No peques más, porque si pecas otra vez, entonces ya no vengas. Si pecas otra vez, ya no hay más. No, amado, eso no es conforme a el perdón de Dios y la gracia de Dios, que está ahí disponible cuando tú fallas, y si vuelves a fallar, todavía está ahí disponible, porque Dios es un Dios de amor y Él no cambia, amados. Él permanece fiel y su gracia es permanente. ¿Me está siguiendo? Ahora, lo que Dios le está diciendo a ella, el Señor le está diciendo a ella ahí, Cristo, que es Jesús, la plenitud de la deidad, que sí que es Dios. Jesús le está diciendo a ella: ve y no peques más. En otras palabras, no estás libre para no pecar más. Ve y sigue viviendo tu vida y no peques más, porque ¿sabes qué? No te condeno. Cuando el Señor no te condena, te está dando la libertad de no pecar más. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Nos empodera para no pecar más. Eso yo se lo dije en el capítulo 6, verso 14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que tenemos el poder para no pecar porque estamos bajo la gracia. La gracia te da el poder para no pecar. ¿Cuántos están conmigo aquí hoy? ¿Cuántos están felices? ¿Sí? ¿Cuántos están siguiendo los textos? Ahora, si usted se da cuenta, en el verso que sigue, dice el texto: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez le hablo del contraste entre espíritu y ley. Me ha librado la ley del Espíritu de vida, que es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, escuche bien, y aquí hay un principio: lo que era imposible para la ley, dígame, era imposible, para la ley era imposible. Como le dije en el capítulo anterior, cuando hablamos del capítulo 6, capítulo 7, mejor dicho, el verso 12. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno.
El mandamiento es santo, pero no te santifica. Es justo, pero no te justifica. Es bueno, pero no te hace bueno. Es lo mismo aquí. Verso 3. Lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley. Diga conmigo, era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dice semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos dos cosas. Número uno, lo que era imposible para la ley. Para la ley era imposible quitar el pecado. Para la ley era imposible resolver el problema del pecado. Para la ley era imposible que tú fueras justo. Para la ley era imposible que tú fueras santificado. Para la ley era imposible que tú fueras hecho una persona buena o que caminaras en bondad. Para la ley eso era imposible. Pero para Cristo, por medio de su muerte, sí es posible. Es posible para nosotros por medio de la muerte de Cristo, por decirlo mejor así. Sí. Y lo otro que vemos en este texto es que dice, condenó al pecado en su carne. El pecado está condenado. Dígalo conmigo. El pecado está condenado. El pecado está condenado. Yo tengo un comentario acá. Usted ve que yo he estado usando comentarios. En la sesión anterior le estuve diciendo... de los comentarios, esto yo se lo estoy añadiendo a usted en la guía de estudio ahí, el comentario lo tengo aquí en mi libro de notas, y para mí en este sistema es el comentario número 23, porque yo los voy enumerando así, pero no se preocupe de eso porque eso no aplica para usted. Pero bueno, el comentario digo acá, la ley es perfecta, pero no puede perfeccionar a nadie. Hebreos 10:1, Hebreos 7:19. La ley es santa y buena. Capítulo 7, verso 12 de Romanos. No, escuche bien. Vino no para que tú por medio de ella te justificaras, sino para llevarte a Cristo. ¿Continúa haciendo algún trabajo la ley hoy en día? Sí, continúa haciendo el trabajo de condenar al mundo, en otras palabras, al no creyente, y eso está en 1 Timoteo capítulo 1, versos 8 y 9. Mas no puede perfeccionar nada, por eso nos fue instituido el nuevo pacto, un camino más excelente. Para nosotros los creyentes, la ley no tiene efecto. La Biblia dice que la ley fue escrita para el pecador. ¿Me está viendo acá? La ley lidia con el pecado. Lidia con anunciarte si te estás mal. Para nosotros los creyentes eso no tiene efecto. Efesios 2 dice, si usted lee el 14 y 15, dice, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Dice ahí, aboliendo. Quiere decir que quitando. Romanos 10:14, el fin de la ley es Cristo. Esas notas yo las tengo ahí en la guía de estudio y usted las puede encontrar ahí. Jesús no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Dice Mateo ahí capítulo 5. Quiere decir que, volviendo otra vez al texto, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. ¿Me está viendo acá? Y verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros los que andamos no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, hermano, pero es que yo no ando conforme al Espíritu, es que yo fallo y cometo errores. Y, sí, los legalistas te dicen carnal cuando tú cometes un error y que eres un carnal. Pero para la palabra de Dios y lo que el texto te está diciendo aquí es que tú no eres carnal, porque el Espíritu de Dios está en ti. ¿Me está viendo acá? Tú naciste del Espíritu, fuiste salvo por gracia y tú no puedes ser carnal. ¿Me está viendo acá? Dice aquí, verso 4, se lo voy a leer otra vez. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, que no andamos conforme a la ley o a la ley de la carne, sino a la ley del Espíritu. En otras palabras. En otras palabras, no andamos conforme al antiguo régimen, sino conforme al nuevo régimen. Esta comparación continúa. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La palabra de Dios lo dice claramente. Y la pregunta mía para usted es, ¿dónde está su mente aquí? Bueno, yo digo que el creyente, aun cuando falla, su mente está en agradar a Dios.
Por eso es que usted se siente mal cuando usted comete un error. Cuando se enoja, si dice una mentira, qué sé yo, lo que sea. Cuando usted falla en algo, que esa ley que está escrita en su corazón le dice a usted, ¿sabe qué? Eso no está bien. Y usted sabe que no está bien. Y usted se aparta de eso. Pero no se condena. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. ¿Se acuerda que le dije eso en el capítulo 14 de Romanos? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¡Wow! Aquí hay otro principio. Aquí hay otro principio. ¿Sí? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tu carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Para los que dicen que ellos cumplen los mandamientos, bueno, están siendo mentirosos, porque la Biblia dice que usted no puede. La carne no se somete a la ley de Dios. No se puede sujetar a la ley de Dios. No puede, no tiene lo que toma, lo que se necesita, no está equipada. La carne no está equipada para sujetarse a la ley de Dios. ¿Me está siguiendo acá? La ley fue hecha para que tú sepas que no la puedes cumplir. La ley fue hecha para dejarte saber en cuánto pecado estás y cómo es imposible que salgas de ahí guardándola, porque no la puedes guardar, porque la rompes. ¿Me está haciendo acá? Tuvo que venir Cristo, amado. Si usted pudiera justificarse por la ley, entonces no se necesitaría que Cristo hubiese ido a la cruz. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces no puede. Su carne no puede sujetarse a la ley de Dios. Su carne no puede obedecer los mandamientos escritos en tablas, la letra, como el texto se refiere. La letra no puede. ¿Cuántos se me fueron ya? ¿Cuántos están ahí todavía? Gloria a Jesús. Dígame, yo estoy aquí, estoy prestando atención, estoy presente, estoy recibiendo. Comparte esta transmisión con alguien, amado. Si conoce a alguien que usted sabe que necesita estas cosas, comparte. Y si no la necesita, póngalo ahí en su perfil, en su pared o muro, como se diga ahí en Facebook, en otras redes sociales. Compártale a sus amigos. Dígale, mira, esto te abre los ojos, esto te bendice, esto te quita condenación. ¿Sí? Necesitamos creyentes que vivan libres de condenación. ¿Sí? Gloria a Jesús. Ahora, entonces, para la justicia de Dios, opera en nosotros, porque estamos en Él. Si usted vas al verso 10, dice aquí, déjeme un momentito, no brincarme nada. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o los que viven según la ley no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si tú no eres creyente, si el Espíritu de Dios no mora en ti, pues claro que esto no aplica. Pero si el Espíritu mora en ti, sí aplica. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de Él, claramente. Tú no puedes llamar a Jesús Señor si no es por su Espíritu. Pero nosotros que estamos aquí hoy reunidos, tenemos el Espíritu de Dios. Dígame que sí. Y si no, yo le introduzco a Jesús en esta hora. Si usted le confiesa como Señor y Salvador de su vida. Si usted cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos. Confiesa como Señor y Salvador de su vida. Usted recibe hoy mismo, en este momento, la vida eterna. Así de sencillo. Y tengo un video aquí en el canal donde le regalo un libro, se titula Ahora que estoy en Cristo. Y usted tiene ahí todo lo que necesita para comenzar su vida nueva en Cristo. Gloria a Jesús. Sí, pero los que estamos en Él recibimos esto completamente. Si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado que mora en nosotros, la presencia esa de pecado que mora en nosotros. El Espíritu vive a causa de la justicia que está fuera de nosotros. Ese es el verso 10. Lo voy a leer y note esto bien tremendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Claramente, el cuerpo muerto a causa de ¿qué? Del pecado que mora en nosotros, un factor interno. Y la justicia, el Espíritu vive a causa de la justicia
que viene de afuera. No por lo que nosotros hacemos, no por nuestra lucha interna, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. La justicia que nos es imputada. Victoria sobre la carne. Victoria sobre la carne es claramente aquí en el texto. Verso 1 dice, y si el espíritu de aquel, verso 11, perdón, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos caminamos conforme a la ley del Espíritu? ¿Sí? Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Sabe que la carne, o conforme a la carne, acuérdese que Pablo dice, conforme a la carne yo tengo de que gloriarme, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que Pablo te está diciendo a ti, conforme a la carne, porque la ley opera conforme a la carne. La ley es esfuerzo humano, ¿sí? El que haga estas cosas vivirá por ellas. La gracia funciona conforme al Espíritu, el nuevo pacto, conforme al Espíritu. En esa ley, cuando tú eres condenado, cuando tú tienes expectación de castigo, tú entras en temor. Por eso es que el texto dice aquí, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La carne te mantenía en temor. La ley te mantenía en temor. Te mantenía en temor. ¿En qué temor? Bueno, yo cuando era chico, yo siempre estaba asustado porque a mí siempre me decían, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Todo el tiempo a mí me decían, Dios te va a castigar. Mi visión de Dios era un anciano con barbas largas blancas y pelo largo blanco con un barrote en la mano, o un garrote, como le llame usted en su país. Un garrote de esos en la mano, esperando que yo cometiera un fallo, un error para golpearme con el garrote. Y como yo era travieso y siempre andaba haciendo travesuras por ahí de niño, eso dicen mi mamá y mis abuelos, siempre me decían eso. Entonces, pues yo cada vez que hacía una, estaba esperando que Dios me iba a castigar. Y yo crecí así. Y cuando yo fallaba o desobedecía en algo, tenía esa expectación de castigo. Yo hablo sobre eso en un libro que se llama Gran Expectación de Cosas Buenas. Por ahí lo tengo. Usted lo puede conseguir ahí en nuestro sitio, donde hablo de cómo ser libres de la expectación de castigo. Eso produce temor. Tú tienes temor cuando tú estás esperando castigo. ¿Sabe por qué? Porque no hay esperanza, amado. No es basado en esperanza. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí el Pablo no está hablando de esperanza en medio de aflicción. Verso 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe qué, amado? El texto aquí en Romanos capítulo 8 comienza dándonos esperanza. Primero, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Segundo, porque somos hijos de Dios. Somos libres de la condenación del pecado. Porque somos libres de la condenación de la ley. ¿Por qué? Tenemos esperanza en medio de los padecimientos. Esto es un capítulo de esperanza. Por eso yo titulé este capítulo Eterna Seguridad. Porque es de seguridad eterna en todos los sentidos. Eterna seguridad porque la doctrina de la eterna seguridad está manifestada en este capítulo. Está manifestada en toda la Biblia. Y yo he hablado de esto en otros estudios. Pero en este capítulo aquí lo vemos. ¿Qué más vemos en este capítulo? Vemos la libertad sobre la carne, lo que leímos en el verso 11 al 13, y también vemos aquí lo que es el espíritu de adopción. Si es que padecemos juntamente con Él,
Vemos la esperanza en el verso 18. Y luego vemos que la creación también sufre, del 19 al 23. De la misma manera que nosotros hemos sido afectados por el pecado, la creación ha sido afectada por el pecado. Y lo dice aquí claramente, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahí está la palabra esperanza, amados. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Quiere decir que la creación ha sido afectada por el pecado. Y esa creación va a ser redimida, amados. La palabra nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, la creación va otra vez a vivir de la manera en que fue diseñado que fuera en el principio. Ahora imagínese usted cuán glorioso va a ser esto. Si esta creación para mí es hermosa, cuando yo salgo a caminar, cuando yo salgo y tengo contacto con la naturaleza, cuando veo el mar, cuando veo los ríos, yo me emociono y digo, qué tremenda la creación de Dios. Ahora imagínese usted que esta creación está sufriendo. Imagínese usted cómo será sin sufrir. Póngase a pensar, ¿sí? Y luego dice aquí, y no solo, verso 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Primicias. Para nosotros hemos recibido, antes que la creación, un avance, amados. Como decimos en inglés, un preview de lo que viene después. Del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ahí es el momento en que todo lo que tiene que ver con el pecado, la presencia del pecado en nuestro cuerpo, todo eso se termina. Sí, cuando nosotros resucitamos de los muertos y tomamos un nuevo cuerpo, en ese nuevo cuerpo no hay ninguna presencia de pecado. Y si estamos vivos en el momento en que el Señor regresa y somos levantados para recibirle a Él y somos transformados y recibimos cuerpos nuevos, nosotros tampoco no vamos a ver presencia de pecado en nuestro cuerpo. Ahí no va a haber pecado. Quiere decir que no va a haber temor, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no va a haber padecimiento. Gloria a Jesús. Eso es una esperanza. Y por eso habla el texto aquí otra vez de esperanza. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra vez, este texto ha sido mal interpretado mucho. Algunos piensan que está hablando del hablar en lengua. Yo he visto a carismáticos pentecostales, amados hermanos, que son de esa tradición. Yo lo he visto decir que cuando el Espíritu intercede por nosotros, en realidad esto es hablar en lenguas. Cuando hablamos en lenguas esto, con gemidos, entonces que eso está sucediendo. En ningún momento el texto está hablando de hablar en lengua. No somos nosotros los que gemimos, no somos nosotros los que intercedemos, es el Espíritu quien lo hace. Aquí dice el texto, ¿sí? Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu, no nosotros. Y eso ahí en la serie Los dones del Espíritu, ahí yo hablo de eso, usted lo puede encontrar por ahí. Dice verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí entramos en la última sesión de este capítulo, que habla de lo que significa ser más que vencedores. De hecho, yo le titulo acá más que vencedores. Sí. Y vemos varias cosas en esta porción. Vemos aquí en los textos lo que es predestinación, vemos lo que es justificación y glorificación. Yo no voy a hablar de la doctrina de la predestinación específicamente ahora. Eso lo hago yo en otros videos, en otros estudios que tengo acá y que tenemos en la plataforma virtual. Si usted es miembro de la comunidad, usted tiene acceso a esos estudios
Es gratis ser miembro de la comunidad. Ahí debajo en la descripción está la información. Sí. Pero vamos a viajar por el texto y lo vamos a hacer de una manera no profunda en esta ocasión, porque eso lo hago en otros lugares, como le dije anteriormente. Verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos da esperanza. Este texto usted se lo sabe de memoria. Este es un texto bastante recitado. Todas las cosas ayudan para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Aquí está hablando también del llamamiento. Y en el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está hablando ¿de quién? De los elegidos. Aquellos que Él eligió, aquellos que Él conoció desde antes. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, que ese es el estado último. Hemos sido justificados por gracia, ¿sí? Y en el día final, cuando veamos la última redención, la redención del cuerpo, cuando resucitemos para estar siempre con Él, entonces vamos a tener cuerpos glorificados de la misma manera que Cristo tenía un cuerpo glorificado después de la resurrección. Igual, exactamente. 31. ¿Qué pues diremos? Otra vez la frase, ¿no? Clásica de Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso tenemos nosotros esperanza, hermanos. Por eso tenemos nosotros seguridad. Y este es un capítulo, como le dije anteriormente, esto es un capítulo de seguridad. Tenemos seguridad, ¿por qué razón? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? O con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te va a acusar, amados? ¿Quién es el que lo condenará? Otra vez, ¿cómo comienza el capítulo? Ninguna condenación hay, pues, para los que están en Cristo. Aquí dice el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro y espada. Nada te puede separar del amor de Dios, amados. Esa es la eterna seguridad. Esa es la seguridad de estar en Cristo, amados. Ni tú mismo te puedes separar del amor de Dios. ¿Me está viendo acá? El Señor te tiene en su mano. Ni diablos, ni potestades, ni principados, ni enemigos, ni circunstancias, ni tu jefe en el trabajo o tu patrón, ni seres queridos, ni familiares. Nada te puede separar del amor de Dios, ni enfermedades, nada, amados. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Se acuerda cuando comenzamos en el capítulo 6 a hablar del bautismo? Por ahí empezamos estas sesiones, hablando del bautismo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por eso, y ahí comenzó todo. Por eso es que capítulos 6, 7 y 8 de Romanos lo hemos estado estudiando juntos, porque es una serie de cosas. ¿Sí? Y comenzamos por el bautismo. Morimos en Él. En el bautismo ahí está la representación. Morimos con Cristo al pecado y resucitamos con Él a vida. ¿Sí? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto da esperanza, esto da fuerza, esto da seguridad. El Señor nos está diciendo a nosotros lo que produce seguridad y confianza. Porque no podemos ser separados del amor de Cristo. Lo que produce seguridad y confianza en nuestra vida es que Cristo nos ha adoptado. Hemos sido adoptados. Somos herederos con Cristo.
¿Me está siguiendo acá? Estos son 3 capítulos que hemos estado estudiando en esta serie de 3 sesiones. 3 capítulos. Que comenzamos hablando del bautismo. Comenzamos hablando con la pregunta que es la duda a la gracia, la duda a lo que ha sucedido en nosotros. En el verso 1 del capítulo 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Yo siempre digo, cuando nos hacen esa pregunta nos están diciendo que estamos correctamente predicando lo mismo que Pablo, ¿sí? Y luego empieza a hablar del bautismo, nuestra muerte con Cristo y dónde está la victoria nuestra. Estos son 3 capítulos de victoria, un proceso de victoria, muriendo con Él, luego siendo separados de la ley, porque estamos en gracia con nuestro esposo Cristo Jesús, y en el 8 todo lo que es victoria. Amados, es una bendición para mí estar con ustedes. Aquí le voy a dejar un video relacionado a lo que hemos estado hablando y aquí debajo le dejo una lista completa. Si no se ha suscrito al canal, hágalo aquí. Bendigo sus vidas. Gloria a Dios. Nos vemos. Bendiciones.